Quisiera preguntarle a Walter, tú que conoces bien el tema de las redes sociales, ¿cuál ha sido la influencia de las redes sociales en estos levantamientos populares? Bueno, en cuanto al tema de las redes sociales, yo quisiera tal vez levantar un mito, y es que las redes sociales son el único elemento o el elemento realmente detonante de las revueltas en el mundo árabe y en el Magreb. En mi opinión, y tal vez la comparta con algunos colegas, realmente estas revueltas, estos alzamientos se hubieran dado con o sin las redes sociales, en la medida en que, como ya comentaba mi compañero panelista, lo que pasó es que el modelo realmente hizo un colapso. Desde que en el mundo árabe se impuso el panarabismo y se empezaron a fortalecer estas dictaduras que realmente resultan generalizadas, y desde que estas dictaduras se posesionaron como fuerzas militares que realmente no responden a las demandas sociales y a las demandas económicas de sus pobladores, y que además lo que hacen es generar verdaderas burocracias militares, la gente en algún momento tenía que convulsionar. Lo que pasa es que una cosa son causas efectivas, otra cosa son causas probables y otra cosa son detonantes. Claro. Tal vez las redes sociales sirvieron muchísimo, sí, e hicieron el papel más para de aglutinar exactamente, generar un consenso y además informar inmediatamente de las injusticias que se habían dado siempre. Entonces esa tal vez sea la ventaja, pero las redes sociales realmente funcionaron como instrumento, más no como determinador. Obviamente un instrumento valiosísimo que ha demostrado que el que se enfrenta a la información pierde. Sí, y sobre todo a esa convocatoria que tiene la gente ahora, o la facilidad de convocatoria que permite, sobre todo la juventud que maneja las redes sociales y el internet. Yo quisiera preguntarle también a Andrés Guerrero, ¿cómo crees que llega esta revolución o este sentimiento que empieza en Túnez, que se extiende en Egipto? ¿Cómo crees que evoluciona hasta llegar a Libia? ¿Por qué Libia? Bueno, primero que todo podemos ubicar a Libia en la mitad de Túnez y Egipto, en la medida en que se van dando esos movimientos y esas revueltas tan fuertes. El inconformismo, como bien lo decía Walter, empieza a ser un detonante, un punto de encuentro que hace que después de 41 años de poder de Gaddafi haga que pues, la gente, frente al desempleo, frente digamos a esas necesidades insatisfechas, se levante. No hay oposición, no hay partidos políticos, la sociedad libia es una sociedad fragmentada en tribus, su característica principal es esa, es tribal, 140 tribus, pues... Yo quisiera preguntarte, ya que anotas el tema de las tribus, cuando tienes un país que está compuesto por muchas tribus, que uno puede, se me viene a la cabeza Irak, donde Saddam Hussein mantenía cohesionado todo el país porque era la figura de poder. Una vez que él sale del poder, el país se fragmenta, se vuelve todo tensión entre las facciones, bien sea religiosas o culturales, pero digamos que el terrorismo religioso entra ahí a jugar un poco, diríamos, que al caer la figura de poder se arma la pelea. Igual que en la ex Yugoslavia, cae el yugo comunista y todos los factores culturales como que salen a flote. ¿Cómo lo verías tú? ¿Compartes esa opinión? Sí, de hecho la comparto y pues digamos la explico con la siguiente comparación. Es como en la selva está el Rey León y mantiene un orden natural, un orden en este caso político y militar, y cuando pues ya no está el Rey León empieza la lucha por ocupar ese espacio. Seguramente los ministros que han ido desertando pues y los militares que han dejado de acompañar a Gaddafi van a ubicarse como figuras representativas de esa oposición que no es muy clara, no está muy consolidada y pues no es digamos un cuerpo sólido aún. Se puede ir dando, ¿no? En esa lucha de poderes que puede durar muchos años. En ese escenario de Rey León yo quisiera preguntarle a David, ¿usted cómo ve que pueda realmente existir una democracia si una figura fuerte abandona el poder? ¿Puede existir democracia o estos países de una tradición milenaria en cuanto a los califatos y los poderes autócratas pueden llegar a una democracia? ¿Se está luchando por algo realmente? Es factible, es muy factible que se pueda llegar a un proceso democrático en estos países.
Sin embargo, en el caso de Libia hay que analizar los antecedentes históricos. Es un país que desde su mismo proceso de independencia, pues siempre ha estado sumido en lo que ha sido choques culturales, choques políticos. De hecho, el mismo liderazgo de Gaddafi tuvo como una mancha internacional el hecho de haber estado mezclado con el terrorismo internacional, y eso ha generado pues que los procesos políticos, la inclusión internacional, pues se vea afectada. Ahora, claro, digo que es muy factible porque en algún momento los habitantes de estos países, Sí. Medio Oriente, estamos hablando también países de Medio Oriente, van a querer también tener una inclusión social. Hablamos de otros países, por ejemplo, como Arabia Saudita, regiones, por ejemplo, donde está Bahrein, en donde la gente ya quiere tener participación dentro de los procesos políticos, quiere ser activo, y obviamente lo va a lograr de un momento a otro, bien sea por la vía armada o por los procesos políticos pacíficos, pero en algún momento esos procesos se van a tener que dar. Entonces, ¿tú crees que la democracia es un fin, o sea, un poco al estilo del fin de la historia? O sea, que eso siempre va enfocado a que toda lucha entre poder y sociedad conlleva a una democracia. No lo estoy viendo ¿Puede conllevar tanto a una como el democracia? sistema democrático per se, sino estoy viendo es como la inclusión y la participación del ciudadano en el proceso político, bien sea de un país como Libia, como lo había recalcado anteriormente, un país como Arabia Saudita. El ciudadano va a querer tener participación, el ciudadano va a querer participar en las regalías del petróleo, el ciudadano va a querer participar, claro, y obviamente quiere construir una nación en base a lo que está viviendo, el proceso actual. Yo quisiera, Walter nos iba a comentar. sí, yo quisiera terciar un poco en el asunto de la democracia y su relación directa con esos asuntos de las revueltas en el Magreb. Yo creo que Libia y Egipto están realmente a puertas de caer en el peligro de la falacia de la democracia instrumental. Ninguno de los dos verdaderamente puede decir que tiene una tradición democrática estricta, y mucho menos Libia, que realmente cuando se ha podido considerar como nación ha pasado por 3 etapas que para los demócratas serían absolutamente nugatorias de la condición democrática. Esas son la Libia italiana, la Libia de Idris, que era un reinado, y la Libia que tenemos ahora, que ha pasado realmente por la condición de ser una Libia que depende de cómo se levanta Gaddafi. Ellos han sido panarabistas, ellos han sido panislamistas, ellos han sido prosocialistas, socialistas prosoviéticos, socialistas antisoviéticos, contraoccidentales, mejor dicho, han sido todo. Y en ninguno de esos espacios se les ha permitido la democracia, y realmente la democracia tampoco es muy propia de las cosmovisiones beduinas ni de las cosmovisiones árabes. Eso quisiera preguntarle Y es una a la imposición mesa. un poco, digamos, occidental, con el riesgo de decir que es una imposición. Porque podemos caer en el error de decir que la democracia es un sistema, como O son las sistema, elecciones. no solo como un instrumento político, sino ya como todo un sistema de vida, de cohesión social. ¿Realmente puede darse en un país árabe Sí. un sistema democrático? La gran pregunta desde el sistema internacional y desde los estudiosos de la democracia es: ¿la democracia para qué? Y la gran conclusión respecto a los países árabes es: ¿qué pasa? ¿Qué queremos darles? ¿Una democracia al estilo occidental? ¿Queremos que voten cada 4 años? ¿Queremos que tengan muchos partidos? ¿Queremos que hagan votaciones para todo lo que tenga que ver con su modo de vida? Una democracia además creada de corte liberal francés. ¿O queremos garantizarles lo que supuestamente deberíamos garantizarle a todos los seres humanos, que son las libertades individuales y los derechos humanos? Y el problema de Naciones Unidas respecto al tema es que la concepción de desarrollo y la concepción de democracia y la concepción de derechos humanos actual de Naciones Unidas casi que hace obligatoria la presencia de una democracia para garantizar los derechos y las libertades. La semana pasada había reacciones de Muhammad IV en Marruecos, y él decía que, bueno, vamos a ampliar más libertades, vamos a un poco a soltar la cadena para que no se me arme aquí lo que se está armando en Bahrein, en Yemen. Entonces digo, ustedes, yo quisiera preguntarle a la mesa, ¿consideran que esa es la medida? Gaddafi debería o debería haber desde el principio soltado un poco la cadena para evitar que estallara, que ya yo considero es una guerra civil? En principio no la tuvo que haber acortado
negándole a las personas, lo que hablamos es el acceso al internet.